En este video vamos a ver una introducción a los materiales o shaders del programa Blender como los que pueden ver en pantalla. Para empezar vamos a ver el interfaz de Blender orientado a los materiales, y para eso voy a eliminar todo lo que tengo aquí. Voy a crear una pequeña esfera y vamos a empezar a ver el interfaz de Blender. Vamos a ir aquí, que es como ustedes verían, que tienen las propiedades, el outliner y la línea de tiempo, pero nos vamos a concentrar principalmente en el interfaz de materiales. Para eso, esto lo van a hacer ahorita, antes de profundizar, van a poner en el Render Engine, el motor de render, lo van a poner en Eevee, simplemente para tener un motor de render ligero con el que poder explicar los conceptos. Y vamos a trabajar siempre con Material Preview por ahora, simplemente para poder observar la previsualización del material. Ok, ¿cómo veo cuál es el interfaz de Blender orientado a los materiales? Y tenemos dos formas, y después vamos a concentrarnos en una. Lo primero es este botoncito que aparece aquí, que es la propiedad de los materiales del objeto que tengamos seleccionado. En este caso, el objeto que tengo seleccionado, que es la esfera, no tiene ningún material, por eso no estamos viendo nada aquí. Para crear un material tendríamos que darle aquí a nuevo, se crea un material, le voy a poner en este caso aquí esfera, para saber que es el material de la esfera, y aquí ya puedo ver todas las propiedades del material, como por ejemplo el color, la metalicidad, la rugosidad, el IOR, etc. Ahora, recuerden que les dije que había dos formas de ver el interfaz de materiales, de las propiedades de los materiales. Bueno, la otra forma es una que no tenemos aquí, sino que vamos a ir, lo voy a poner un poquito en modo sólido, y voy a ir a el Shading, a la pestaña Shading. Aquí en la pestaña Shading, que es una que ya viene por defecto de Blender, no solo vamos a ver aquí las propiedades del material, sino que además vamos a ver todo este interfaz que se llama el Node Editor, editor de nodos, o creo que antes se llamaba así, ahorita se llama Shader Editor. Para resumirles, el Shader Editor es lo que vamos a empezar a tratar y vamos a manipular en el curso. Es la mejor forma de poder manipular y crear materiales nuevos. Lo que sí es necesario aclarar es que todo lo que vemos en el Shader Editor lo podemos modificar e interactuar con él en las propiedades del material. La diferencia es que en el Shader Editor lo vamos a ver como un sistema. Uy, voy a poner más grande la letra. Vamos a ver como un sistema de nodos. En cambio, en las propiedades lo vamos a ver en formas de menú. Pero se puede hacer lo mismo que se hace en el Shader Editor, se puede hacer aquí. Nosotros nos vamos a concentrar en el Shader Editor. Vamos a empezar a reconocer las partes de la interfaz. Cuando estemos trabajando, empezando al principio a trabajar un material, vamos a hacerlo desde la pestaña Shading, aunque más adelante ustedes van a poder configurar el interfaz de Blender a como ustedes lo prefieran. Si se dan cuenta, este es el interfaz de Blender con el que yo trabajo, pero es un interfaz adaptado a mi método de trabajo. Por ahora nos vamos a quedar con el que viene por defecto de Shading. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo primero que vemos es el nombre del material, y aquí pueden existir varios materiales. No solo puede haber uno, sino puede haber varios. Por ejemplo, puedo agregar aquí con el más otros materiales. Luego vamos a ver cómo asignarlos a la geometría. Y luego en el menú de propiedades tenemos el preview del material, un breve preview bastante de baja calidad, y la superficie del material. Y aquí es donde van a ver una característica, y es que este nodo que está aquí, que se llama Principal BDF, es exactamente lo mismo que esto que vemos aquí. Tiene el color, la metalicidad, la rugosidad, es exactamente lo mismo. Así que por eso les decía que se puede hacer en ambas. Lo que pasa es que es un poco más complejo en el propiedades, ya van a ver por qué. Luego tenemos aquí una barrita que nos va a indicar el material en cuestión, el que tenemos seleccionado, y varios botoncitos, como por ejemplo, si tenemos varios materiales, voy a crear aquí un material 2, material 2, voy a crear otro material aquí, por ejemplo, que se llame metal, voy a poner otro material que se llame plástico, todo esto a métodos demostrativos. ¿Por qué? Porque en esta ruedita que tenemos aquí vamos a poder ver todos los materiales que hay en la escena, y de hecho hay materiales en la escena que no están asignados a ningún objeto, porque eran los que borré al principio de la clase, que pueden ver todos los materiales, el nombre del material en cuestión y otras características que vamos a ir tratando conforme avancemos. Y si se dan cuenta, muy importante, esta barra que está aquí es exactamente esta barra que está aquí.
es exactamente lo mismo. Por eso que ustedes pueden trabajar todo el material desde el sistema de nodos o desde las propiedades. Eso va a depender de ustedes, aunque la forma en que vamos a profundizar en este curso es en el sistema de nodos, en el Shader Editor. Ahora, se preguntarán ¿por qué vamos a profundizar en el Shader Editor y no por medio de las propiedades, del menú de propiedades, el editor de propiedades? Esto se debe a que, primero, yo me he especializado en el render, en crear shading en Blender por medio del editor de propiedades. Y aunque es lo mismo, la forma de construir, manipular y entender los materiales es muy diferente. ¿A qué me refiero? Vamos a buscar uno de los materiales que yo ya tenía ahorita. Por ejemplo, el Amber Procedural. Y voy a eliminar todos estos para que se quede solo con el Amber. Perfecto, esto es un material de Amber. Y aquí, como pueden ver, yo tengo todo agrupado en un solo nodo. Pero si lo abrimos, vemos un entramado de nodos muy complicado. Ahorita no me voy a poner a explicar cada uno de estos nodos. Lo que sí quiero que entiendan es que hay un flujo de información. Es decir, hay nodos de inicio, un nodo final y un cúmulo de nodos intermedios. Y el flujo de información va en esta dirección. ¿Qué significa esto? Todo nodo, todo sistema de nodos va a tener un nodo output, que es el de salida, nodos intermedios, que son los que van a modificar el material, y nodos de entrada, que son los que van a definir propiedades intrínsecas o procedurales del programa. Ya vamos a ver qué es eso. Y este flujo de información es bastante intuitivo, no para un sistema de nodos como este, obviamente, pero sí es intuitivo porque vemos la información fluir como si fuese agua fluyendo por un río. Y lo que nosotros vamos a ir haciendo es poniendo diversas represas en un río que van a ir modificando la forma en que fluye el agua. De repente podemos hacer una pequeña represa en la que el agua va a fluir más lentamente, otra en la que va a acelerar el flujo del agua, otra en la que va a convertir el flujo turbulento en flujo, en flujo laminar, etcétera, etcétera, etcétera. Véanlo de esa manera. Lo que estamos haciendo es, la información va a fluir en este sentido hacia un nodo final, que es el que va a traducir la información, y nosotros le vamos a agregar diferentes filtros de información para modificar todas las propiedades del material. Y poco a poco vamos a ir profundizando en cómo hacer este flujo de información. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y por qué es diferente con todo esto? Vamos a observar cómo se representa todo esto en nuestro material. Lo primero que podemos ver es que solo podemos ver aquí en la superficie las propiedades de esto. Las propiedades, ¿por qué? Porque es un grupo y solo podemos ver ese grupo. Para poder ver este material en el editor de propiedades, tendríamos que sacar todo esto del grupo. Por ejemplo, voy a copiar todo esto, voy a sacarlo, lo voy a pegar aquí afuera y lo voy a conectar todo. Lo voy a conectar todo al output. Y podemos ver, vamos a ver, vamos a quitar esto y un segundito. Vamos a pegar esto por aquí. Es que tengo dos outputs, eso es un error mío. Ok. Vamos a esperar a que cargue. Perfecto. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora yo? Ya que saqué todo del grupo de vértices. Ahora aquí en la Surface estoy viendo todo este grupo, todo este análisis de todo este árbol de nodos, pero en formas de menú. Y el flujo de información no queda del todo claro. Hay quienes se especializan en la creación de materiales por medio del editor de propiedades, pero como pueden observar, es una cantidad de propiedades juntas verticalmente en un menú en el que no nos queda claro cuál es el flujo de información. Por eso es que yo siempre prefiero que entiendan el flujo de información visualmente por medio del sistema de nodos. Por eso vamos a aprender el Shader Editor y no el editor de propiedades. Vamos a ver ahora cómo visualizar materiales. Para eso voy a quitar este material y voy a crear un material bastante sencillo que va a ser azul. Lo voy a poner bastante poco rugoso, así. Un material muy sencillo. Tenemos varias formas de visualizar el material. Si tenemos el mouse encima del editor 3D y le damos a la tecla Z, recuerdan que podemos poner tanto wireframe como sólido.
Pero si tenemos un motor de render asignado que no sea Workbench, podemos darle a Material Preview y podemos darle a Render. Se ve muy diferente porque el Material Preview me está asignando unas propiedades de iluminación que no son las que vamos a ver en el render final. Esto solo sirve para poder apreciar las características del material en una situación de iluminación global ideal. Inclusive, si por ejemplo yo agrego aquí una luz, por ejemplo una luz de área, y me voy a Material Preview, esa luz no está afectando al material. Como pueden ver, no se ve afectada la iluminación del material. ¿Por qué? Porque todo lo que haga de iluminación en el programa se va a ver es cuando nosotros le demos al render. Aquí ya podemos ver que la luz que acabo de crear sí está afectando el material. Y eso es lo que tienen que entender. Si quieren modificar ciertos parámetros del material en una situación de iluminación ideal, utilizan el Material Preview. Pero si quieren modificarlo basado en la iluminación real que tienen dentro del programa, dentro de su espacio 3D, lo van a tener que hacer desde el render. Esto afecta, si está en Eevee no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque el Material Preview trabaja con el motor de render Eevee. Pero si estamos en el motor de Render Cycles, lo mismo, si ponemos Material Preview no hay problema, porque el Material Preview trabaja con Eevee. Al momento en que pasamos en render teniendo el Cycles elegido, ya se empieza a complicar, ya el render ya no pasa a ser tan a tiempo real. Para ver mejor esta diferencia voy a elegir este material. Y pueden ver de que por más cuando me muevo, el material tiene que volver a cargar el render. Y eso es perfectamente normal porque Cycles es mucho más pesado y a la vez más realista. Ahora vamos a crear nuestra primera escena básica. Vamos a crear una esfera. Yo siempre lo hago en una esfera o inclusive en el monito de Blender, en Susan. Le aplico un par de subdivisiones, le pongo el Shade Smooth y pruebo los materiales aquí. ¿Por qué? Porque así voy a poder visualizar bien las características del material en situaciones cóncavas, convexas, en puntos bastante pequeños, en superficies grandes, etc. Mientras más diversa sea la geometría en la que vemos el material, mejor vamos a visualizar las propiedades de ese material. Por ende lo voy a dejar en el monito. Luego tengo mi monito, me voy al Shading. Y aquí ya puedo empezar a trabajar el material. ¿Qué es lo que hago de primero? Me voy al menú de propiedades para tenerlo aquí. O en este caso, como ya tengo el Shading Editor, no tengo el menú de propiedades de materiales aquí. Así que me voy a quedar en el de Render. Y voy a crear el primer material. Voy a poner, a este nombre le voy a poner monito, porque es el material del monito. Y a partir de aquí vamos a empezar a crear el material, darle las propiedades, darle todo lo que necesitemos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por medio del Shader Editor, que es este editor que tenemos aquí abajo, como dije anteriormente. El Shader Editor está compuesto de las mismas características de los demás editores. Tiene un header, en ese header tenemos muchas opciones. Todas estas opciones que tenemos por aquí, vamos a ir viéndolas poco a poco. Y tenemos las principales opciones, ¿cuáles son? Esta que es para cambiar el editor en el que vamos a estar trabajando. Por ahora vamos a trabajar en el Shader Editor. Y tenemos esta que es para trabajar los nodos dependiendo. Por ejemplo, en el primer tipo son los nodos de material del propio objeto, que es lo que nos vamos a concentrar ahorita. Después tenemos nodos de mundo y nodos de line style, que eso por ahora no lo vamos a tocar. Y luego tenemos opciones de vista, de seleccionar, de agregar nodos, de visualizar las propiedades de diferentes nodos, usar nodos que muchas veces, hay veces que estamos trabajando y podemos no estar utilizando los nodos, y el slot de material, que podemos tener varios slots de material, el nombre del material, que aquí podemos cambiar todos los materiales que tenemos en la escena. En este caso solo tengo un solo material. Aquí podemos poner un fake user para salvar este data block de material y no modificarlo. Tenemos esto para crear un nuevo material, para agregar un nuevo material a este modelo y para desasignar el material a este modelo. Si yo desasigno el material con la X, ya vamos a ponerle aquí un color para que se vea mejor. Si yo lo desasigno, ya no tengo el material asignado a este modelo, pero sigue estando en memoria del programa. Ahí está el material que acabo de crear, solo que no está asignado al objeto. Simplemente le doy monito y lo vuelvo a asignar. Y luego manipulación con la herramienta Snap para poder organizar mejor los nodos y opciones de visualización del Shader Editor.
Una vez ya entendemos lo que es el Shader Editor, ahora sí vamos a pasar a la manipulación del material. Lo primero que tenemos en cuenta es que aquí tenemos nuestro nodo de salida, como les había comentado, que es el último nodo de cualquier sistema de nodos. Este nodo de salida es el que va a traducir la información hacia nuestro render. Va a traducir la información de la superficie, del volumen, del desplazamiento o del grosor. Ya vamos a ir viendo cómo manipular cada una de estas propiedades. Y luego tenemos aquí un Principal BSDF que vendría siendo el material, el nodo principal del material que estamos trabajando. En este caso, este sistema de nodo, que es el más sencillo que existe, solo tiene un nodo de salida y un nodo de material. Esos son el mínimo necesario para poder trabajar materiales. Luego hay otros nodos de entrada, pero los vamos a ir viendo poco a poco avanzando. ¿Qué es este nodo del material principal que se llama Principal BSDF? Este es el nodo más importante de cualquier material. ¿Por qué? Porque es un nodo que Blender desarrolló que contiene todas las propiedades de la mayoría de los materiales que existen en la vida real. Por eso, a partir de este nodo, vamos a poder crear prácticamente cualquier material. ¿Cómo? Modificando su color, si va a ser metálico o no, por ejemplo. Vamos a poner aquí otro color en donde se vea mejor esa metalicidad. Vamos a darle la rugosidad para ver a lo que me refiero con esa metalicidad. El índice de refracción, el alfa y muchas otras propiedades de los materiales que vamos a poder modificar, como el diffuse, el surface, el subsurface, specular, transmission, coat, y vamos a ir desgranando cada una de estas propiedades conforme avancemos en el curso y en la clase de materiales avanzados y análisis de teoría del color. Pero a partir de este nodo Principal BSDF vamos a crear cualquier sistema de nodos. ¿Cómo vamos a crear los sistemas de nodos? A partir de las entradas y salidas de cada nodo. Como pueden ver, este nodo tiene muchas entradas aquí que yo puedo hacerles clic a esas entradas y sacar como conexiones y aquí crear otro nodo a cada uno de esos puntitos. Y también tenemos salidas, que lo mismo, puedo conectarlo aquí con diferentes nodos. Esas entradas y salidas es por donde se va a transferir la información de un nodo a otro. Y según el color de cada una de estas entradas, va a definir la forma en que esa entrada o salida interpreta la información. Esto significa, a grandes rasgos, las verdes significan materiales, información conjunta de materiales. Las amarillas significan color, longitud de onda, color. Las grises significan valores numéricos y las violetas o moradas significan valores vectoriales. Más adelante vamos a ver cómo afecta cada uno de estos dependiendo. Lo que sí quiero que tengan claro es que toda la información que pasa por nuestro sistema de nodos, por ejemplo, voy a poner aquí un nodo de color, de Mix Color, por ejemplo, y lo voy a conectar a la base del color y voy a agregar aquí un nodo de, un nodo de textura de rugosidad, de noise, y lo voy a conectar a la rugosidad. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Estoy modificando el color de mi material basado en este nodo de Mix Color. Y estoy modificando la rugosidad de mi material basado en este nodo de Noise. Como ven, el flujo de información va de izquierda a derecha. Ahora, también yo puedo conectar, por ejemplo, el color de la salida del Noise Texture, que es una salida de color, con una entrada gris de rugosidad. Sí se puede hacer. Claro que se puede hacer. No es siempre necesario conectar salida de color con entrada de color. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la información en un sistema de nodos es información, no está catalogada ni caracterizada por nada. Estas entradas y salidas categorizadas son simplemente formas de interpretar esa información. Pero la información no tiene esa característica intrínseca. Simplemente interpretación. Si yo conecto el nodo color al nodo, a la salida de color, a la entrada de valor numérico, simplemente está interpretando lo que esta salida interpreta como color, lo está interpretando como un valor numérico. Es decir, un valor entre 0 y 1 basado en una escala de grises, siendo los píxeles de color blanco 1 y siendo los píxeles de color negro 0. Eso es todo lo que va a hacer, interpretar la información. Y a raíz de eso vamos a poder crear
sistemas de nodos más complejos, como por ejemplo, puedo crear aquí un brightness, un brillo, rugosidad, en el que voy a poder modificar el brillo y las características de la rugosidad mejor. Puedo aumentar el contraste, aquí puedo aumentar el detalle, la escala, y como pueden ver ya se están viendo ciertas características en el material. Inclusive puedo poner, por ejemplo, aquí un azul y aquí un rojo para combinarlo en un violeta. Habiendo entendido el flujo de información y un sistema de nodos bastante sencillo, vamos a empezar a indagar en las propiedades de un material y cómo se vincula eso con los materiales reales, los que podemos ver al día a día con nuestros ojos en el mundo real. Bueno, el color queda claro, el color es una longitud de onda. Voy a dejar material de apoyo en el curso donde explico mucho mejor la teoría del color. Además, muy importante, vamos a ver una clase única y exclusiva para la teoría del color. Así que no se preocupen por eso, pero básicamente es la longitud de onda con la que de los rayos de luz. Luego tenemos la metalicidad, qué tan metálico es y qué tan poco metálico es. También vamos a profundizar sobre eso en clases más especializadas. Tenemos la rugosidad, si queremos que sea totalmente liso o que sea grueso, que sea muy rugoso, que no refleje la luz fácilmente, que sea muy difuso. Tenemos el índice de refracción, que eso afecta para materiales refractarios, es decir, como el vidrio, materiales que dejan pasar la luz a través. Y, muy importante, una característica del material importante, que es la transmisión, que es esta que está aquí, que es la capacidad de, voy a poner aquí un material que en lo que se note mucho mejor, la capacidad de dejarse atravesar por la luz. Es decir, aquí, cuando no tenemos transmisión, el rayo de luz impacta en la superficie y rebota. No es capaz de atravesarla. Pero el momento en que nosotros aumentamos la transmisión, el rayo de luz, una parte va a rebotar y la otra parte va a atravesar el material. Esa es la transmisión de un material, que podemos hacerlo de dos maneras. Con la propiedad de transmisión, que nos afecta que la luz que pasa a través del material se ve influenciada por las características del material, como el índice de refracción, la rugosidad, etc. Y luego tenemos el alfa, que es la transparencia. Si nosotros ponemos alfa 0, no lo vemos, porque está 100% transparente. Y si vamos aumentando un poquito más el alfa, pasa a ser transparente, pero no del todo. Y jugando con esta propiedad y esta propiedad, vamos a poder llegar a materiales más complejos, transmisivos, como puede ser, por ejemplo, el plástico de una botella, o el vidrio de una ventana, o el ámbar, como lo vimos anteriormente, y muchos otros materiales transmisivos. Y bueno, hay muchas otras características de los materiales que vamos a profundizar en la clase dedicada a materiales avanzados. Por último, vamos a entender si el material, cómo el programa interpreta este material dependiendo del motor de render. ¿Por qué? Porque es muy diferente verlo, por ejemplo, un segundito, voy a poner esto en default y la transmisión al 0% para que sea un material simple. Ok. Por ejemplo, es muy diferente el material como se ve en Eevee, vamos a ponerlo en render, está en Eevee, a como se ve en Cycles. En este caso, específicamente no, porque el material es muy sencillo. Voy a buscar aquí uno de mis materiales y lo voy a agregar aquí. Perfecto. Voy a ir a Shading de nuevo y vamos a ver. Aquí yo lo estoy viendo en Cycles y se ve de esta manera, pero si yo cambio a Eevee, cambia drásticamente la forma en que se ve. Y hay que entender un par de cosas. Cycles e Eevee son ambos motores de render de la organización Blender, y los materiales que se hagan en Cycles van a ser compatibles en Eevee. Pero como son dos motores de render completamente diferentes, va a afectar la manera en que se ve el material, a pesar de que sea exactamente el mismo material con el mismo sistema de nodos. Esto significa que este mismo sistema de nodos voy a poder llevarlo a un motor de render externo, como puede ser V-Ray, Lumion, Unreal Engine, el de Unity, etc. No. Los materiales no son transferibles de este modo entre motores de render de diferentes compañías. No lo son. Para poder transferirlos vamos a tener que convertirlos en mapas de textura y llevarlos a esos otros motores de render. Y aún así, aunque sea el mapa de textura creado en Blender, va a haber diferencias porque el motor de render tiene otro tipo de cálculo y otro tipo de funcionamiento. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo transferir materiales de un motor de render a otro.
Igual voy a dejar material de apoyo de videos específicos de cómo hacer este tipo de cosas.